Buenas a todos. Bueno, llegó el final de la primera rueda y bueno, es el momento de hacer un pequeño balance, un análisis de lo que fue esta primera rueda. Así que bueno, en cuanto a los números, en 17 partidos quedamos en la posición 5 de 18 equipos, bueno, a 9 de la punta que el puntero terminó siendo Atlanta. Bueno, terminamos entrando a los puestos de reducido, que es importante. Y bueno, habrá que mantenerlo en la segunda rueda. En cuanto a goles, tuvimos 15 goles a favor y 14 en contra. En cuanto a lo que es el porcentaje de efectividad del equipo, bueno, obtuvimos el 49% de los puntos, que es casi el 50%, pero bueno, creo que termina siendo un buen número. Y en cuanto a los DTs, bueno, tuvimos primero a Lucas, que dirigió 10 partidos, de los cuales ganó 2, empató 4 y perdió 4. Bueno, tuvo 7 goles a favor del equipo en su mandato y 10 goles en contra. Tuvo un 33,33% de efectividad. Y bueno, el equipo con él en el mando por momentos se lo veía muy frágil al fondo. Muchos de los partidos de visitante los empezamos ganando y después o nos terminaron empatando o nos dieron vuelta el resultado. Y bueno, terminó desencadenando esta falta de victorias y creo de rendimiento en la salida de él. Bueno, y después llegó Jorge Cordon, creo que un técnico que casi nadie, creo que de cada 10 hinchas, 9 no lo teníamos casi en el radar para que sea el técnico o no era el candidato, pero bueno, logró ordenar al equipo y bueno, en 7 partidos ganó 4, empató 3 partidos, el equipo logró 8 goles a favor y 4 goles en contra y bueno, tuvo una efectividad de 71,43%. Bueno, está invicto hasta el momento, que es muy importante. Y bueno, en cuanto al estilo de juego, creo que el equipo todavía le falta encontrar ese estilo, pero bueno, desde la llegada de Cordon se ve un equipo más ordenado, más metedor, más luchador. Y algo a diferencia de lo que pasaba con Lucas, que en los segundos tiempos nos quedaban larguísimos. Con Jorge Cordon el equipo logró competir todo el partido, que creo que esto es importante, más teniendo en cuenta los últimos 2 partidos que empezamos perdiendo. Y el equipo se pudo sobreponer a eso, con mucha actitud, mucha entrega y bueno, más que nada se rescata eso. Yo creo que igual el estilo de Jorge Cordon es más intentar salir jugando por abajo, un juego más asociado, pero bueno, en estas fechas se vio un equipo bastante sólido y con un estilo parecido, diría yo, más a lo que sería Caruso Lombardi, un estilo más mantener bien la estructura al fondo y cuando se puede atacar y lastimar al rival a hacerlo, pero bueno, creo que el equipo estuvo a la altura de estos partidos y bueno, y nos ilusiona un poco a todos para lo que va a ser la segunda rueda. Bueno, ya yendo a lo que fue un resumen en condición de local, jugamos 9 partidos, ganamos 5, 2 de ellos fueron con Lucas, los dos por 1-0 contra Deportivo Madryn y contra All Boys. Bueno, y después 3 fueron con Jorge Cordon, también 1-0 contra San Miguel, 1-0 con Los Andes y 2-1 contra Patronato. Bueno, de local empatamos 3 partidos, 2 fueron con la dirección técnica de Lucas Sparapani, lo que fue la primera rueda contra San Martín de Tucumán, el empate 0-0 con Colegiales. Y con Jorge Cordon empatamos con Racing de Córdoba, lo que fue su primer partido por 1-1. Después perdimos solamente un partido de local, que fue bueno, con la dirección técnica de Lucas, y fue el 0-1 contra Ginesia y Tiro, en un partido que se dio todo casi a contramano, lo que fue la vuelta de Emi, un pase corto de Jerez Silva, que creo que Emi sale un poco tarde, o capaz se tenía que haber quedado y no salir, pero bueno, los pulsaron y después el partido se hizo claramente cuesta arriba. Bueno, de local hicimos 7 goles y solamente nos hicieron 3 goles. En lo que es en condición de visitante, bueno, jugamos 8 partidos, de los cuales solamente ganamos uno, que fue versus Quilmes con la conducción de Jorge Cordon, bueno, el 1-0 con un golazo de Tiziano. Después empatamos 4 partidos, 2 empates con cada técnico, y perdimos 3 partidos, bueno, los 3 que perdimos fueron todos con Lucas Sparapani en la dirección técnica. De visitante hicimos 8 goles y nos hicieron 11. Ya quedándome con lo que fueron para mí los mejores partidos, voy a elegir 3 partidos. En primer lugar lo voy a poner el partido con All Boys, un partido que creo que fue el que más llegadas tuvimos en todo el campeonato, que era un partido para ganarlo por lo menos un gol más. El equipo fue protagonista todo el partido, creo que uno de los pocos partidos que el equipo jugó casi todo el partido atacando y siendo agresivo al rival, más que nada en la era de Lucas. Y bueno, creo que lo ganamos bien el partido, pero hubiera faltado un gocito más por la cantidad de situaciones que tuvimos. En segundo lugar voy a poner el partido contra Quilmes. Bueno, fue el único partido que ganamos de visitante, un partido difícil, con un rival que venía invicto en esa condición hace mucho tiempo. Y bueno, se ganó y se mantuvo el orden. Y salvo una jugada en el final, casi nunca los complicaron. Así que es una victoria muy importante, creo yo. Y en el último lugar,
y no menos importante por eso, voy a poner lo que fue el partido contra Patronato. Bueno, un partido que empezamos perdiendo con un penal totalmente inventado por el árbitro. Un arbitraje que fue totalmente en contra todo el partido, cobrando todas las chiquitas para ellos. Casi no nos dejaba progresar, difícil. Pero el equipo mostró mucho corazón, mucha garra, mucha actitud para ir a buscar el partido y lo terminó ganando con eso. Con mucha entrega y con mucho corazón, así que bueno, nos pongo entre los mejores partidos. Y en cuanto a los peores, también voy a quedarme con tres partidos. Bueno, en primer lugar lo voy a poner el partido contra Deportivo Maipú. Un partido que empezamos ganando casi el vestuario, pero hicimos un segundo tiempo muy malo, de los más flojos del campeonato. Nos terminan dando vuelta al partido. Es verdad que el segundo gol de ellos es una falta muy clara contra Vitale, que el árbitro no cobra. Otro arbitraje de los más flojos que tuvimos en contra. De Fabricio Llobet, que bueno, nos tiró casi el bombo todo el partido, pero bueno. El equipo no estuvo a la altura, creo, ese segundo tiempo más que nada. Y bueno, se terminó perdiendo por 3-1. Y bueno, fue de lo más flojito que se jugó. Y después voy a quedarme como segundo lugar el partido con Arsenal. Pese a no haberlo perdido, lo ganábamos 2-0 haciendo poco y nada, con dos golazos de Tiziano que estuvo ahí metido y peleando las pelotas. Más que nada, el segundo fue un golazo tremendo. El primero fue más de pelearla y ganar. Bueno, lo ganamos con nada y nos terminan también empatando con nada. Un equipo que fue de lo más frágil de esta primera rueda, más que nada en esta zona A. Así que por eso me voy a quedar con este partido, que el equipo no mostró mucho, más que nada volumen de juego, le costó mucho atacar, y si no era por esas dos jugadas aisladas de Tiziano, hubiera sido difícil convertir un gol. Y en el último lugar me voy a quedar con el partido con Atlanta. Pese a que hicimos creo yo, un muy buen primer tiempo, el segundo también fue muy malo, más que nada los primeros 15 o 20 minutos. Nos sacaron la diferencia y después no subimos casi sobreponernos a eso. Es verdad que en el final tuvo una muy clara Joel Orlando que la tapa muy bien el arquero, pero creo que está entre los peores partidos, más que nada por ese muy flojo segundo tiempo. Bueno, ya quedándonos con algo más polémico, el tema de los arbitrajes. Bueno, creo que tuvieron algunos fallos en contra que nos perjudicaron. El peor de todos los arbitrajes fue, como dije anteriormente, el de Fabricio Llobet versus Maipú. No cobra una falta muy clara en el segundo gol de ellos a arriba Julián Vitale que le pegan un codazo. No cobró nada, bueno, terminó en gol, muy protestado por todos los jugadores. Después cobra un penal para ellos, bueno, que termina siendo penal tonto de Julián Vitale. Pero después no nos cobra un claro penal a Joel Orlando, que lo agarraron de la camiseta cuando entraba al área, así que fue de lo peor y inclinó muchísimo la cancha, más que nada ese segundo tiempo. Bueno, después contra Patronato también, un arbitraje bastante escandaloso de Marcos Recalde, cobrando también un penal totalmente inexistente. Bueno, después también lo que fue el partido con Ferro, un penal también muy polémico que poco se cobra en la categoría. Bueno, a nosotros nunca nos van a cobrar ese penal, pero bueno. Y en cuanto a los expulsados, bueno, nos expulsaron 5 jugadores, a los rivales le expulsaron 3 jugadores, nos cobraron 4 penales en contra y ninguno a favor. Bueno, lo positivo creo que, yendo al arbitraje, es que no nos dirigió ni Comesaña ni Barraza, que son dos árbitros que tienen clara tendencia a perjudicarnos, son más que nada en los últimos partidos, pero bueno, creo que pudimos esquivar a estos dos árbitros, ojalá que los esquivemos también en esta segunda rueda. En cuanto a lo que fueron los puntos positivos de esta primera rueda, voy a poner que, bueno, hubo una campaña, creo, de acuerdo a las expectativas de la mayoría. Se había armado, creo, un equipo para pelear, con mucho recambio, más que nada de mitad de cancha para arriba, así que creo que el equipo estuvo esta primera rueda a la altura. Bueno, terminamos sacando muchos puntos. Bueno, fuimos los que más sumamos en estos últimos 7 partidos que estuvo Jorge Cordon a cargo, más que nada en la zona A. En la zona B creo que más sumó fue Gimnasia de Jujuy. Bueno, sumamos 15 de 21 puntos, que es bastante. Bueno, también como muy positivo es que se terminó la primera rueda en reducido. Bueno, era creo uno de los objetivos de este año, volver a reducido y por ahora se está logrando. Lo que fue creo la fuerte localía y que va a ser muy importante para la segunda rueda. Solamente perdimos un partido contra la Gimnasia de Tiro, ganamos 4 partidos y empatamos 3, así que hay que seguir con esta fuerte localía. Creo que dentro de todo, con la llegada de Jorge, se encontró el equipo. Más que nada se afianzó mucho la parte defensiva y lo que es lo que fue la vuelta de Emiliano, que creo que está en un gran nivel. Bueno, y después creo que se encontró atado a todo esto, cierta solidez defensiva. Y bueno, creo que fue clave para sumar esta gran cantidad de puntos que sumamos. Bueno, ya yendo más a lo institucional, creo que son 3 puntos claves que lo voy a mencionar como positivos también. Bueno, casi se sumó el doble de socios nuevos, muy importante para lo que viene, para el crecimiento del club. Y bueno, después que hubo una mejora bastante importante en el campo de juego, todavía no está, creo yo, a 10 puntos, hay algunos pozos que hace que piquen medio mal, pero mejoró muchísimo el campo de juego. Y bueno, y un punto muy positivo y que creo que a todos nos genera un poquito más de emoción o
viejos recuerdos, bueno, la apertura de la tribuna lateral, muchos fuimos por primera vez allá a esa tribuna cuando era de madera, así que bueno, tenemos un gran recuerdo y buenos momentos vividos en esa tribuna, así que creo que es de lo más positivo de lo que es la parte institucional de este año, va, de esta primera rueda más que nada. Yendo a lo que son para mí los puntos negativos, bueno, creo lo que es la floja campaña de visitante, bueno, solamente ganamos un partido, va a haber que levantar la puntería en esta segunda rueda, si queremos pelear bien arriba hay que ganar algunos partidos más de visitante para estar prendidos en los primeros puestos. Después lo que fue la falta de creación de juego, creo que todavía el equipo está en deuda en cuanto a este punto. Falta más generación, más volumen de juego, más llegadas de calidad capaz. Creo que el equipo lo puede lograr y creo que el técnico va a apuntar a eso en esta segunda rueda. Bueno, después lo que fue liquidar partidos. Más que nada, hubo varios partidos que lo podíamos haber liquidado de contragolpe y no sufrir hasta el final, como fue el caso de Quilmes, que tuvimos varias jugadas claras. Lo que fue también el partido con Ferro, es verdad que la cancha no estaba en las mejores condiciones, pero hubo algunas jugadas para liquidarlo. Y bueno, el partido también ese con Albois que mencioné, que el equipo llegó muchas veces y no estuvo preciso en los metros finales, así que va a haber que ser más finos en los últimos metros para liquidar partidos y no sufrirlos hasta el final. Y bueno, algo en cuanto al institucional o informativo, creo que es la falta de información en cuanto a los lesionados. Alguna que otra vez se informó, pero las últimas fechas no se informó, no sé si es por una decisión del cuerpo técnico o por qué razón, pero creo que habría que informar un poco más del tema de los lesionados. Será un punto a mejorar y esperemos que así sea. Bueno, ahora voy a quedarme un poco con lo que fue el rendimiento individual de cada jugador. Bueno, voy a arrancar por lo que es el arquero y la parte defensiva. Bueno, Emiliano González tuvo 14 partidos de titular. No entró ningún partido desde el banco ni tampoco fue suplente. Le hicieron 8 goles. Bueno, 2 de ellos fueron de penal. Mantuvo su arco invicto en 6 partidos. Bueno, y el tiempito que jugó contra Gimnasia de Tiro antes que los pulsen. Bueno, le sacaron 2 amarillas y una roja. Bueno, justo el partido ese contra Gimnasia de Tiro, que lamentablemente le queda corto el pase a Jerez Silva. Y creo que capaz se apura un poco a salir y bueno, llega tarde y bueno, lo pulsan. Después Barrio Nuevo atajó un partido titular que fue contra Maipú, que tuvo una actuación que quedó floja. Después entró un partido que fue el partido este que los pulsan Emiliano, ya que Limusín estaba lesionado, así que entró en ese partido. Fue suplente en 7 partidos y no ingresó. Le hicieron 4 goles, bueno, partido contra Gimnasia y Tiro, que creo que tiene algo de responsabilidad en ese tiro libre. Y después los 3 goles en Maipú y le sacaron una tarjeta amarilla. Cristian Limusín tuvo 2 partidos de titular, lo que fue el primer partido contra San Martín de Tucumán, que creo que tuvo un rendimiento bastante bueno, no tuvo grandes atajadas, tampoco le llegaron demasiado, hubo 2 tiros en los palos. Y después lo que fue el partido contra Tristán Suárez, que bueno, es responsable en la jugada del penal, lo termina llevándose lo puesto, y bueno, después tuvo una lesión y bueno, Emiliano agarró el arco y después no tuvo casi chances de ser titular de vuelta. Bueno, no entró ningún partido desde el banco y estuvo 7 partidos en el banco de suplente. Bueno, le hicieron 2 goles, lo que fue el partido contra Tristán Suárez, ambos goles. Bueno, y mantuvo el arco invicto en un partido contra San Martín de Tucumán. Y lo amonestaron en un partido, una amarilla. Después también tuvo en el arco también Macu Ibars, que tuvo un partido de suplente, lo que fue el partido contra Deportivo Maipú, ya que Emiliano estaba expulsado, bueno, Cristian Lemusín estaba lesionado y bueno, y Barrio Nuevo fue titular ese partido. Después Mariano Gancedo jugó 9 partidos de titular, entró uno desde el banco de suplentes y después estuvo 5 partidos en el banco y no entró. Bueno, le sacaron 2 amarillas. Creo que tuvo un rendimiento flojo, más que nada los partidos que fue titular. Capaz en los últimos que le tocó ser titular ante la lesión de Pinto estuvo un poquito mejor, pero creo que estuvo flojo su rendimiento. Bueno, después en el plantel también está Lautaro Puñet, que se está recuperando ya de la lesión de ligamentos que tuvo el año pasado. Bueno, no tuvo minutos de titular, ni tampoco entró, ni tampoco fue suplente. Gianfranco Joanás, bueno, tuvo 5 partidos de suplente en lo que fue la era de Lucas Sparapani. Lautaro Busto tuvo 5 partidos de titular, entró en un partido y estuvo un partido en el banco de suplentes. Bueno, estos partidos fue más que nada bajo la era de Lucas Sparapani. Bueno, tuvo una amarilla. Leandro Figueredo, que vino de Huracán, no tuvo minutos ni de titular, ni tampoco entró, ni fue suplente. Después Ramiro Ríos había arrancado de titular. 4 partidos fue de titular, 2 entró desde el banco y 8 fue suplente. Bueno, le sacaron 2 amarillas. Creo que tuvo más que nada los partidos que fue titular muy flojo rendimiento, siendo de los peores jugadores del equipo.
Los dos partidos que le tocó entrar desde el banco, contra Quilmes y San Miguel, creo que estuvo a la altura y se lo vio un poco mejor. Después, bueno, Marcos Pinto tuvo 8 partidos de titular, viene levantando bastante su nivel y terminó en un gran nivel. Uno entró desde el banco y 6 fue suplente. Bueno, y le sacaron 2 tarjetas amarillas. Después, bueno, Ulises Yegros, que tuvo 8 partidos de titular, 4 entró desde el banco y 2 fue suplente. Bueno, terminó con 3 goles, siendo uno de los goleadores del equipo, y terminó con 3 amarillas. Martín García, una de las figuras de esta primera rueda, sin lugar a duda. Bueno, tuvo 15 partidos de titular, uno entró desde el banco y uno fue suplente. Así que tuvo acción en los 17 partidos de esta primera rueda. Bueno, y lamentablemente llegó a la quinta amarilla justo el último partido contra Güemes. Después estuvo Jesús Aldo Rimbeliti, que tuvo 3 partidos de titular. No entró desde el banco y bueno, fue suplente en 2 partidos. Lauro Gamba jugó 2 partidos de titular. Uno entró desde el banco y 6 fue suplente. Julián Vitale, que bueno, también terminó siendo uno de los mejores jugadores de esta primera rueda. Jugó 16 partidos de titular. 2 de ellos fueron de volante central, más que nada lo que fueron los 2 primeros partidos contra San Martín y Tristán Suárez. Después se tuvo que amoldar a la parte de defensor central y creo que lo terminó haciendo bastante bien. Entró en un partido que también entró como volante. Bueno, no fue suplente y también completó los 17 partidos siendo titular o entrando desde el banco. Bueno, terminó haciendo un gol que fue contra Deportivo Madryn. Y bueno, le sacaron 2 tarjetas amarillas. Bueno, yendo ya a los mediocampistas y delanteros de este campeonato. Luis Jerez Silva, bueno, jugó 15 partidos de titular. No entró ni fue suplente. Bueno, le sacaron 9 amarillas. Ya cumplió la primera sanción por las 5 amarillas y fue uno de los partidos que se perdió. Y el otro que se perdió fue este último contra Güemes por la roja que tuvo contra Patronato. Y bueno, fue una de las grandes figuras de esta primera rueda sin duda. El alma y el corazón de este equipo y por algo lleva la cinta de capitán. Creo que todos nos sentimos representados por la figura de Jerez Silva. Después, bueno, Tomás Castro Ponce jugó 12 partidos de titular, 4 ingresó desde el banco, también fue uno de los jugadores que más jugó este torneo, esta primera rueda, mejor dicho. Bueno, no fue suplente, no hizo goles, tuvo 3 tarjetas amarillas. David Puca también estaba en el plantel, pero bueno, no registró minutos ni de titular, ni entrando, ni tampoco fue al banco de suplente. Después Lucas Valdunciel tuvo 2 titularidades, 5 entró desde el banco y 5 fue suplente. Facundo Quiroga jugó 7 partidos de titular, 6 entró desde el banco y 2 fue suplente. Después hizo un gol que fue contra Alvarado, un golazo, de lo poco rescatable creo yo de esta primera rueda de Facundo Quiroga. Bueno, y los pulsaron una vez, lo que fue el partido contra Ferro, por una amarilla que creo, por una roja que creo que el árbitro tenía que haber omitido, no era para roja, fue un simple empujón, pero bueno, le había echado 2 jugadores a ellos y bueno, y compensó por ese lado. Después Maximiliano Loaiza jugó 10 partidos de titular, 2 entró desde el banco y 1 fue suplente. Y bueno, tiene 6 tarjetas amarillas en lo que va del torneo. Ariel Chávez jugó solamente 2 partidos de titular, 2 entró desde el banco y 1 fue suplente. Creo que a Chávez lo tenemos que ver más minutos. Ojalá se pueda recuperar bien desde lo físico, que va a ser un jugador muy importante para esta segunda rueda. Bueno, los pulsaron 2 veces, ambas por protestar, así que bueno, este defecto lo va a tener que corregir porque fueron 2 opciones tontas que se podían haber evitado. Después Ángel González, otro de los grandes rendimientos de esta primera rueda. Bueno, jugó 13 partidos de titular, entró en 2 partidos y hizo un gol contra Racing de Córdoba. Y bueno, y lo amonestaron 3 veces. Después Carlo Latancio jugó 5 partidos de titular, 4 entró desde el banco y 2 fue suplente. Bueno, y tiene 4 tarjetas amarillas, así que está al límite de amonestaciones. Bueno, después Nazareno Diosques jugó 2 partidos de titular, 8 entró desde el banco y 4 fue suplente. Y tiene un gol que fue el último partido contra Güemes, y la terminó empujando bajo el arco. Después Renzo Conegni no fue titular en ningún partido, entró 4 desde el banco y fue suplente en 2. Tiziano Ornel fue titular en 13 partidos y 1 entró desde el banco. Bueno, anotó 3 goles y tiene 3 amarillas. Gerard Orlando también uno de los que más jugó, 2 partidos de titular y 13 entró desde el banco, entró casi todos los partidos. 2 fue suplente y no ingresó y tiene 1 amarilla. Después Thiago López tampoco tuvo minutos ni desde el banco ni siendo titular. Patricio Cucci, también de los jugadores más importantes creo de esta primera rueda, 15 partidos de titular,
no entró del banco ni tampoco fue suplente. Bueno, se perdió estos últimos 2 partidos por lesión. Tiene 4 goles y terminó siendo goleador del equipo. Y bueno, tiene 4 tarjetas amarillas y también va a tener que cuidarse porque está al límite. Y como último jugador, Axel Rodríguez, bueno, fue titular en 2 partidos, estos últimos 2. Entró 11 partidos desde el banco, en 2 fue suplente. Bueno, hizo un gol, que fue el partido contra el Boys, y tiene 3 tarjetas amarillas. En cuanto a las figuras o destacados, bueno, algo deslicé ya mencionando los números de cada uno. Bueno, en primer lugar creo el más destacado fue el negro Jerez Silva. Bueno, jugó 15 partidos, fue el alma, el corazón del equipo, ordenando, mostrando siempre el sacrificio, la entrega de siempre, siendo correctos los pases, ganando también de arriba. Los 2 partidos que no lo tuvimos contra Racing de Córdoba y contra Güemes, se sintió muchísimo su ausencia, ya que no había nadie que lo reemplace con las mismas características. Y bueno, es claramente el capitán del equipo, un jugador importantísimo. Y bueno, tuvo muy buen rendimiento y estuvo siempre a la altura. Hasta el partido que tuvo un error que nos costó caro contra Gimnasia y Tiro, terminó siendo también uno de los mejores del equipo. Abordamos su lucha, su entrega, mandando al equipo al frente siempre. Así que bueno, creo que fue la gran figura de esta primera rueda. En segundo lugar, y lo voy a poner a Martín García, que viene levantando muchísimo su rendimiento y creo que los últimos partidos con Sparapani y desde la llegada de Cordon viene teniendo rendimientos muy buenos. También aportando mucho sacrificio, mucha entrega, no dando nunca una pelota por perdida, bueno, siendo un jugador muy importante. Lamentablemente el partido contra Tucumán no va a estar disponible por 5 amarillas, pero bueno, es un jugador de los más importantes de esta primera rueda. Después también lo voy a poner a Julián Vitale, también jugó casi todos los partidos, entró en uno del banco, después fue titular casi siempre. 2 partidos fue volante, después fue central, una posición que capaz no era la que venía haciendo últimamente, pero bueno, se adaptó muy bien y fue un jugador muy importante, así que también está entre los destacados. También lo voy a poner a Emiliano González, que volvió de la lesión. Lamentablemente ese partido contra Gimnasia y Tiro se fue expulsado y no fue capaz del regreso soñado, pero bueno, terminó con 6 vallas invictas esta primera rueda. Los 2 goles que hicieron de penal, estuvo muy cerca de sacar ambos remates, así que es un jugador importante, fue ganando confianza y se lo nota ya más centrado con ritmo y con estos partidos que tuvo, que es un jugador importante y tuvo un partido, creo yo, excepcional, el mejor de todos con Colegiales y el último con Güemes también. Con Colegiales tapó 2 pelotas con los pies al estilo Dibu Martínez. Con Güemes fue de los partidos creo que más le llegaron y estuvo siempre a la altura. Tal vez algunos reclamaban o decían que tenía algo de responsabilidad en el gol, pero bueno, es una jugada difícil, capaz se quiere achicar un poco y bueno, define muy bien el delantero paraguayo de Güemes y bueno, pero creo que Emiliano tuvo un muy buen rendimiento esta primera rueda. Después un jugador que fue una sorpresa su llegada, todos conocíamos de su calidad, su técnica, pero bueno, hacía mucho tiempo que no jugaba, se terminó adaptando muy bien el equipo como es Ángel González, capaz le está faltando un poquito más de definición o de gol, pero es un jugador muy importante que tiene un cambio de ritmo diferente a los demás jugadores, se nota que tiene un ritmo de primera división y bueno, se fue adaptando desde lo físico y va a ser también muy importante esta segunda rueda. Creo que si levanta un poquito la definición y capaz está un poquito más preciso en los últimos metros, va a ser un jugador muy determinante para esta segunda rueda. Y como último lugar lo pongo a Patricio Cucci, bueno, terminó siendo el goleador del equipo. Los primeros partidos era la figura del equipo y siempre dando la cara junto a Jerez Silva de los que mejor rendieron esas primeras fechas. Después tuvo un bajón en cuanto a lo futbolístico, pero desde lo físico y, y de la parte actitudinal siempre estuvo claramente a la altura. Y bueno, terminó siendo, como dije, el goleador del equipo. En los últimos partidos se lo veía mucho más fino con la pelota, entendiéndose un poco mejor con Tiziano. Y bueno, esperemos que la segunda parte también tenga un buen rendimiento y se pueda recuperar de la lesión que tuvo contra Ferro y vuelva con todo, que va a ser también muy importante sus goles para esta segunda rueda. Y bueno, creo que terminaron en levantada y con muy buenos rendimientos. Ulises Yegros, desde la llegada de Jorge Cordon, se asentó en el equipo y bueno, fue importante. No jugó capaz una gran cantidad de partidos, pero bueno, se terminó sentando y creo que también va a ser importante para esta segunda rueda. Bueno, terminó también con gol, 3 goles, siendo el segundo goleador del equipo con Dornel. Y otro jugador que también se asentó bastante, Marcos Pinto, un jugador también de jerarquía que estuvo a la altura de los últimos partidos, marcando bien, también cuando iba al ataque siendo importante también, así que bueno, son 2 jugadores que levantaron mucho su nivel y esperemos que sigan así en la segunda rueda. Bueno, hay una categoría que voy a poner como jugadores a recuperar. En primer lugar lo voy a poner al Pela Chávez, un jugador que tuvo muchas lesiones, las expulsiones tontas también lo sacaron del equipo, volvió con Patronato y se lo notó que le faltaba ritmo, pero fue importante el ingreso contra Güemes,
Es un jugador que tiene técnica para jugar, mucha calidad. Esperemos que se recupere de lo físico, porque va a ser muy importante para el equipo. En esa posición de doble 5 costó creo encontrar un jugador y creo que puede ser un jugador que más que importante para esta segunda rueda. Después lo voy a poner también a Carlo Latanzio. Eh, Creo que es un jugador que también tuvo muchas lesiones y no lo dejaron tener cierta continuidad y también puede ser importante, es un jugador de jerarquía, así que esperemos poder recuperarlo para esta segunda rueda. Y también le voy a poner a Tiziano Ornel, que los primeros partidos capaz le costaba desde lo físico, pero bueno, salió en casi todos los partidos, capaz si recupera lo físico va a ser muy importante. Los últimos partidos creo que estuvo medio peleado con la pelota y no estuvo bien, pero bueno, de visitante hizo muchos goles, capaz le falta hacer algunos goles de local. Todos los goles en su carrera fueron de visitante. Bueno, esperemos que pueda levantar porque es un jugador muy importante. Se nota que tiene otra calidad. Y bueno, nunca da por perdida ninguna pelota, pero bueno, en los últimos partidos se le negó, creo yo, este contacto con la pelota. No se entendió tampoco muy bien con Axel. Y bueno, vamos a empezar a entender con Cucci. Y bueno, justo Cucci se lesionó, así que bueno, esperemos que levante un poco su nivel. Creo que lo va a hacer y va a ser fundamental para esta segunda rueda. Y como último lo pongo a Castro Ponce, que también tuvo uno que otro buenos partidos, pero también los últimos había bajado un poco. Cuando entró desde el banco entró bien los últimos partidos, pero bueno, creo que es un jugador importante, tiene buena presencia, buena altura y tiene que ser más continuo en su rendimiento y también puede ser importante para esta segunda rueda. Y en cuanto a los más flojos, pero bueno, también esperemos que se puedan recuperar. Voy a ponerlo primero a Maxi Loaiza. Yo tenía mucha esperanza en él. Yo lo había puesto como una de las posibles revelaciones, pero bueno, creo que todavía le falta. Tiró una que otras buenas pelotas paradas, pero bueno, se equivoca, como dije, mucho en las decisiones finales y bueno, a veces hace la jugada contraria de lo que le pide el partido. Es un jugador joven y esperemos que levante su nivel. Se nota que tiene técnica, pero tiene que estar más preciso con la pelota. Y nos faltó más que nada un jugador por la izquierda. Él jugó por la izquierda, jugó en el centro, pero tampoco creo que se pudo hallar bien en ninguna posición. Y después también lo pongo a Facundo Quiroga también, algo parecido a lo de Loaiza. Se nota que tiene técnica, pero también le cuesta tomar buenas decisiones. Para destacar lo único, el golazo con Alvarado, pero después le costó también hacer pie en el equipo. Capaz no jugó en su posición que es más de 10, pero bueno, jugó por la izquierda y no rindió. De doble 5 le costó muchísimo también. Por momentos no entendió los momentos del partido y bueno, esto es importante. Es un jugador ya de más avanzada edad, creo que tiene casi 30 años y bueno, le está costando tomar decisiones. Esperemos que también pueda levantar. Y después lo pongo también a Axel Rodríguez, pese a que no jugó muchos partidos de titular. Los últimos que jugó de titular fueron muy flojos. Le costó controlar la pelota. Cuando entró desde el banco, más que nada me acuerdo un partido contra Quilmes, que fue muy flojo su ingreso. Tomó todas malas decisiones, pero bueno, puede ser un jugador también importante para el recambio y esperemos que pueda levantar. Y también le voy a poner a Ramiro Ríos. Bueno, tuvo un muy mal arranque de torneo. Esas primeras fechas que fue titular era de los más flojos del equipo, dio muchísimas ventajas. Después los dos partidos que volvió a ingresar de titular también le costó muchísimo. El partido con All Boys me acuerdo que perdió casi todo el primer tiempo con el 9, no lo anticipó nunca, le hizo muchas faltas. Después el partido de Arsenal le gana dos veces un tipo de 41 años como Crucenero de arriba, tampoco lo anticipó nunca, así que bueno, los partidos que fue titular fue muy flojo, pero me quedé con una imagen un poco positiva de los últimos partidos que ingresó desde el banco. El partido con Quilmes entró bien y también con San Miguel, no se complicó nunca, estuvo bien de arriba y de abajo también. Los partidos que fue titular capaz se complicó bastante la salida y regaló muchas pelotas, pero bueno, es un jugador para recambio, capaz, porque ahora Vital y Yegros están muy bien. Así que bueno, esperemos que también cuando le toque jugar levante su nivel. Bueno, ya yendo a lo que sería el mercado de pases, bueno, creo que va a ser un mercado de pases bastante difícil, porque como no arrancó primera división, muchos jugadores van a esperar ofertas de primera. Bueno, son pocos días para incorporar, 2 semanas, 15 días. Así que bueno, yo creo que al plantel le falta jugadores, hay que incorporar jugadores. Más que nada un volante central, quedó demostrado un volante central defensivo para ayudar ahí cuando no esté Jerez Silva. Es un jugador que se nota que es clave, Jerez Silva, como dije, y cuando faltó se notó mucho y nadie lo pudo reemplazar a ese nivel. Después, bueno, un volante por izquierda, creo que nadie estuvo a la altura del volante por izquierda. A todos les costó, cuando jugó Loaiza le costó, cuando jugó Quiroga le costó mucho también. Latancio le costó y cuando parecía un poco de ritmo se lesionó y bueno, no pudo tampoco hacerse dueño de esa banda izquierda. Así que bueno, creo que también hace falta un volante por ahí. Y después capaz un volante más ofensivo, como dije, Loaiza y Quiroga no estuvieron capaz a la altura. Necesitamos capaz un volante que entre y pueda romper el partido con algún pase filtrado o sacándose encima a algún rival. Y después capaz usar el último cupo para un central o un volante también ofensivo. Creo que son los puestos que más necesitamos. Capaz el central.
estas últimas fechas, ya con lo que se afianzó Vitale y la dupla con Yegros, capaz no se notó esa falta, pero bueno, al principio del campeonato todos dijimos que nos faltaba un central de jerarquía, pero bueno, habrá que ver, según lo que dijo Cordon el otro día en el programa de Almagro, una pasión, un sentimiento, como que están conformes con el plantel, se nota que hay una buena unión del grupo y capaz no incorporan a nadie, pero bueno, yo creo que al plantel le faltan algunos jugadores de jerarquía. Es verdad, como dije, que es un mercado difícil, porque hay pocos jugadores libres, va a haber que ir a buscar capaz más jugadores del exterior, o algún jugador en primera que sienta que no tiene chance de jugar en primera y capaz baje a la categoría. Bueno, por ejemplo, acaba de incorporar hace poquito Atlanta a un jugador muy importante como Jonathan de la Rosa, un jugador que fue muy importante el torneo pasado en Chaco y capaz no tuvo muchos minutos en instituto, un delantero interesante. Así que digamos, hay jugadores en el mercado, habrá que ingeniárselas, pero bueno, yo creo que hace falta incorporar algunos jugadores. Bueno, ya quedándome con lo que va a venir, bueno, el fixture de la segunda rueda, bueno, vamos a jugar de vuelta con San Martín en Tucumán, esta vez en condición de visitante, va a ser un partido difícil, viene de perder San Martín, la gente creo no tiene mucha paciencia con los jugadores y cuerpo técnico este año, de acuerdo a lo que viene pasando, bueno, los ascensos perdidos últimamente, creo que es un partido muy importante para dar el golpe y decir, el equipo está presente, volvió a ganar de visitante en una cancha difícil y prenderse de ganar este partido en la lucha por los primeros puestos claramente. Va a ser un partido creo determinante para eso, para ver si podemos pelear por el primer lugar. Y bueno, ojalá que el equipo esté a la altura. Va a ser un partido difícil, tiene buenos jugadores San Martín, pero ya demostró San Miguel que no es imposible ganarle. San Miguel que llegó una o dos veces al arco y bueno, hizo un gol, después se cerró bien. Así que bueno, va a haber que hacer un partido inteligente, los primeros minutos seguramente se van a venir mucho y va a haber que hacer inteligente, saber esperarlo y bueno, cuando se pueda contragolpearlo, tratar de lastimarlo lo más posible. Bueno, la segunda fecha de esta segunda rueda va a ser contra Tristán Suárez, un equipo creo que fue la revelación de esta primera rueda en la zona A, un equipo duro, difícil, con esa línea de 3/5 que complicó a más de uno, pero bueno, en condición de local va a haber que hacerse fuerte para esta segunda rueda y tratar de sumar la mayor cantidad de puntos. Después va a haber que viajar a Salta contra Gimnasia de Tiro, también un rival difícil, complicado, que tuvo un bajón en estas últimas fechas, pero bueno, va a ser un viaje también, otro viaje al interior, al norte. Como había adelantado yo que la segunda rueda iba a ser más difícil, había que sumar mucho en la primera. Va a haber muchos viajes seguidos, cosa que en la primera rueda no nos tocó. Así que bueno, un partido también complicado. Después va a venirse Deportivo Maipú, un rival que también juega bien, un rival que está ahí arriba, entró también a los puestos de reducidos. Así que bueno, es un rival que creo que casi nunca salió de los puestos de reducidos y los primeros lugares. Pero bueno, visitante capaz baja un poco su rendimiento y bueno, va a haber que, como dije, hacerse fuerte de local y ganar la mayor cantidad de puntos con equipos que la mayoría están arriba. Después va a haber otro viaje también muy complicado a Madrid, contra Deportivo Madrid. Bueno, ya sabemos, ya lo sufrimos años anteriores. No solamente desde lo futbolístico, Madrid es un rival difícil, sino siempre el tema arbitral siempre se hace también presente. Así que va a ser otra fecha difícil, otro viaje largo. Después va a venir Alvarado, un rival de lo más flojo de esta primera rueda, que va a estar urgido de puntos. Seguramente va a venir a esperar, pero bueno, esto va a ser un análisis capaz más a futuro, pero son rivales que están abajo y van a venir capaz a tratar de sumar un punto. Bueno, son creo los rivales que más nos cuesta a nosotros, casi siempre. Estos rivales que se meten atrás, que están abajo, que son los partidos que más nos cuestan. Después All Boys, que terminó muy mal la primera rueda, ganando muy poco, creo que hace 7 8 partidos que no gana. Y un rival también que mostró muchas debilidades y bueno, un rival también que va a haber que superarlo también. Después Arsenal va a venir de local, un equipo también de lo más flojo que pudo ganar la última fecha en Mar del Plata, pero bueno, mostraron muchas debilidades, un plantel de los más pobres de la categoría por lejos, con muchos chicos con poco rodaje, así que bueno, estos partidos de local no se pueden escapar puntos. Después, bueno, Colegiales en su cancha, un partido también puede ser complicado. Colegiales tuvo alguna remontada en la mitad del torneo, ahora de vuelta cayó en una irregularidad, pero bueno, creo que ellos van a apuntar a mantener la categoría y va a ser también un rival difícil. Después va a venir Atlanta de local, un partido que habrá que ver cómo estamos a esa altura del campeonato, pero puede ser clave por la lucha del reducido o el primer puesto. Bueno, un rival que siempre nos cuesta, un rival duro, que fue creo de los mejorcitos de esta primera rueda en la zona A, de los que más intentó jugar, pero bueno, también tuvo sus problemas, sus limitaciones, y le costó bastante ganar de visitante.
como a la mayoría de los equipos, creo que salvo San Martín de Tucumán, que ganó 5 partidos. En esta zona a la mayoría de los equipos le costó mucho ganar de visitante. Y bueno, raro en San Martín, que se hizo más fuerte de visitante que de local. Después, bueno, Racing de Córdoba, un equipo también que fue duro, cambió el técnico, casi a la misma altura que nosotros, pero también ahora entró en un bache y le costó también terminar ganando. Pero bueno, va a ser un partido en Córdoba, también otro viaje, que seguramente va a ser complicado también, siempre cuando se viaja al interior. Después va a venir Quilmes de local, un equipo que creo yo que no estuvo a la altura de las expectativas. Tiene un muy buen plantel Quilmes, un buen técnico, de los mejores de la categoría, pero bueno, también le costó muchísimo esta primera rueda y fue creo de las grandes decepciones. Bueno, después van a venir San Miguel de visitante, esos dos partidos de visitante que se va a invertir ahora la localía. Bueno, San Miguel un equipo que se armó claramente para pelear, y también estuvo creo por debajo de las expectativas. Bueno, con batalla de técnico, le costó creo manejar el vestuario, le costó muchísimo ganar de visitante, solamente ganó el último partido contra Tucumán. Y con el cambio creo de técnico con Gustavo Colioni, un técnico bicho de la categoría, puede ser que pelee arriba esta segunda rueda. Después, bueno, después San Miguel va a venir Los Andes, también de visitante. Un equipo que le costó también hacer pie estas últimas fechas, pero bueno, se hizo bastante fuerte de local y bueno, va a querer mantener la categoría. Y por qué no luchar a un puesto de reducido, también otro rival complicado. Y después va a venir la fecha siguiente Ferro, un equipo que también siempre nos cuesta, que también hizo, creo, una campaña por debajo de lo que todos esperábamos. También un plantel muy bueno, un técnico, creo, de los mejores como Grelac. Tuvo un problema interno ahí, pero bueno, creo que se puede recuperar esta segunda rueda. Un equipo difícil, que siempre nos costó, como dije. Y bueno, las últimas fechas va a ser contra Patronato. Va a ser también un partido difícil en condición de visitante seguramente, pero bueno, habrá que ver qué pasa en esta altura del campeonato. Y vamos a cerrar con Güemes, un rival que de local se hizo muy fuerte en las últimas fechas, levantó bastante el nivel, pero de visitante también le costó muchísimo, bueno, y seguramente va a estar peleando ahí los puestos de abajo. Tiene algunos jugadores de jerarquía, pero creo que a nivel plantel está por debajo de los demás equipos, así que bueno, esto es lo que es un poco el análisis de los rivales en cuanto a lo que vimos las primeras fechas, la primera rueda, mejor dicho. Y bueno, habrá que ver si varía en algo su rendimiento esta segunda rueda, con las incorporaciones que vengan, pero bueno, no creo que cambie demasiado el rendimiento, habrá que ver si hay algunos cambios de técnico. Hubo muchos cambios de técnico esta primera rueda. Creo que la mitad de equipos seguramente cambió el técnico, si no me equivoco. Muy pocos quedaron sin cambiar de técnico. Pero bueno, habrá que ver qué pasa en esta segunda rueda. Creo que Olboy y Gimnasia y Tiro estuvieron ahí a punto de cambiar de técnico por los malos rendimientos. Bueno, Alvarado fue el que más cambió de técnico, cambió 2 veces de técnico. La última fecha renunció Cuatrochi, que había asumido también justo cuando nos enfrentaba a nosotros. Pero bueno, de acuerdo a los rendimientos, creo que va a haber también varios cambios de técnico que estuvieron en la cuerda floja las últimas fechas. Bueno, y como un resumen final, como dije, es clave hacerse fuertes de local. Lo hicimos muy bien esta primera rueda, solamente perdimos un partido. Así que bueno, para pelear arriba es clave hacerse fuerte de local. Y bueno, la deuda pendiente, creo yo, ganar algunos partidos de visitante. Como dije, va a ser clave el partido este contra San Martín de Tucumán, el primer partido, para dar el golpe en la mesa, ganar de visitante, un partido difícil, y decir, acá está este equipo que se va a hacer fuerte en la segunda rueda y va a estar peleando en los primeros lugares, ojalá así sea. Bueno, y mantenerse arriba en la tabla va a ser importante. Ojalá podamos ingresar al reducido y bueno, ¿por qué no pelear el primer lugar? Yo tengo la esperanza de, si viene algún que otro refuerzo, el equipo se pueda acomodar y pelear, ¿por qué no?, estos primeros lugares en la tabla. Y bueno, después mejorar un poco en el juego, creo que es una de las deudas pendientes de esta primera rueda. El técnico Jorge Cordon lo va a buscar también. Y bueno, esperemos que el equipo pueda levantar en el nivel de juego y generar más situaciones de gol, que va a ser importante. Bueno, y lo que va a venir va a ser el 14 de junio, el sábado, a las 19 horas contra San Martín de Tucumán. Bueno, como dije, ya anticipé un poco un partido difícil. Ellos vienen de perder el local, la gente va a estar seguramente muy impaciente por este último partido que perdieron y también por los resultados que no se dieron en los últimos tiempos, más que nada los ascensos que perdieron. Y bueno, va a ser un partido, como dije, para dar el golpe en la mesa. Seguramente vaya por televisión, habrá que ver qué pasa esta semana, si se define si va por televisión o no. Seguramente por el horario irá por televisión. Así que bueno, hasta acá fue el análisis de lo que fue esta primera rueda. Bueno, espero sus comentarios, sus reacciones y bueno, su intercambio de opiniones, ¿por qué no? Y nos estaremos viendo seguramente en lo que va a ser la previa contra San Martín de Tucumán.